El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles, sobre todo porque en este momento vamos a darle la bienvenida a un amigo entrañable, un personaje ilustrísimo en México, muy querido, porque es alguien que se ha dedicado a estudiar y a saber y a entender la naturaleza humana desde el personalismo comunitario y precisamente por esa trayectoria de su investigación y de sus avances en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana desde el matrimonio, la familia, la comunidad, pues resulta que fue uno de los personajes invitados al Sínodo de la Familia, previo al 2015, del cual se generó un gran documento que han de revisar todos los obispos, las diócesis, la gente que trabaja con ellos, para después comenzar a tomar decisiones pastorales en favor de la familia. Él es Rodrigo Guerra, doctor en filosofía. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias a ti por la invitación y a toda la audiencia por su paciencia. Muchas gracias. Y además es director del Centro de Investigación Social Avanzada, CISAF. ¿Cómo estás? Me encanta que estés acá, Rodrigo. De veras, súper bienvenido. Gracias por la invitación y gracias por el interés sobre el Sínodo de la Familia, que todavía requiere seguir siendo explicado y comentado, porque hubo una gran cantidad de desinformación cuando se sucedió, y ahora tal vez es el momento más reflexivo para sopesar las cosas y hacer un balance. Exactamente. Entonces, ¿qué tal si nos cuentas primero cómo era el ambiente, qué posturas había desde la filosofía? Atrévete a tratar de elevarnos a tu rango intelectual y pues que vayamos entendiendo cuáles son las posturas que el Papa mismo ha dicho, ¿no? Oscurantistas, puritanistas, demasiado radicales, así normativistas, anquilosados, casi fariseos, y otros demasiado liberales que ya no encuentran pues límites ni referencia del ser humano en relación a Dios y entonces descubrir a su dignidad, etcétera. O sea, había posturas y también unas más centradas y bueno, el personalismo comunitario es de las más centradas, más completas filosofías que tenemos a la mano. Así es, bueno, la invitación al sínodo fue para mí muy sorpresiva. De repente me llegó una carta por ahí del mes de agosto en donde se decía que el Papa de manera personal me invitaba a participar dentro del equipo de expertos. El sínodo es un sínodo de obispos, pero siempre que hay este tipo de reuniones al interior de la Iglesia, se convocan algunos equipos justamente de expertos que acompañan, asesoran y cuidan el proceso de redacción de los documentos. Entonces esa fue un poco mi situación. Hubo otros laicos que también fueron invitados como matrimonios a dar su testimonio de vida. De repente había alguna pareja que había tenido un problema de infidelidad y cómo habían vuelto a recuperar la unidad, otros que habían adoptado un niño con síndrome de Down, otros que tenían algún hijo homosexual. Entonces cada quien iba platicando sus experiencias, un matrimonio cada día, y también eso fue muy enriquecedor. Pero en efecto, tal vez para uno como laico, la primera impresión es muy fuerte, de repente encontrarse en medio de una gran cantidad de sotanas, además revestidas de rojo porque eran cardenales y obispos, de todas partes del mundo, algunos de ellos además procedentes de ritos al interior de la Iglesia Católica que no son el rito latino. Algo que a veces en México y en algunas otras partes desconocemos es que la Iglesia Católica tiene diversos ritos. Nosotros somos miembros del rito latino, pero también está el maronita y otros ritos orientales que tienen su propia historia y su propia disciplina. Y también había delegados fraternos de otras denominaciones cristianas que no están en comunión con la Iglesia Católica y que también tenían voz, aunque no voto, como los ortodoxos, protestantes, luteranos. Entonces fue de repente un encuentro muy abierto, muy enriquecedor, y que el Papa quiso convocar así, en un clima de apertura, de libertad, para que las tremendas heridas que la sociedad tiene hoy a nivel de matrimonio y de familia pudieran ser atendidas y escuchadas para una renovación pastoral de la Iglesia. A mí tal vez una de las cosas que más me impresionó fue que antes de que comenzara el sínodo se hizo una gran vigilia de oración, y en la vigilia de oración el Papa dio un mensaje. Esto fue una noche antes de que empezaran los trabajos, y ya desde ahí el Papa quiso dar como una dirección. El Papa más o menos mandó un mensaje en el siguiente tono: pidamos al Espíritu Santo que ilumine a los señores obispos
para que puedan serle fieles al sueño de Dios. Y el sueño de Dios es su pueblo. Y el pueblo de Dios hoy es el modo como Dios nos convoca y nos invita a serle fieles. Seámosle fieles al sueño de Dios, que es su pueblo, porque hoy el pueblo está sufriendo y necesita una nueva acogida y una nueva respuesta de parte de la Iglesia. Entonces, cuando el Papa de repente habla aparentemente de un lenguaje muy cándido, hasta suave, ¿no? El sueño de Dios, pero ubica que el sueño de Dios, el proyecto de Dios, es el pueblo, y que el pueblo hoy está sufriendo, y que hay que aprenderlo a escuchar para descubrir qué realmente quiere Dios en este momento de la Iglesia. Es un planteamiento muy fuerte. Claro, fue magnífico, porque con el paso del tiempo se otorgó, se creyó, se pensó, se calificó al clero y a la vida religiosa y consagrada como una élite espiritual digna de sentarse a la derecha del Padre junto con Jesucristo, mientras que todos los demás nos vamos ahí, ¿cómo se llama? En el círculo más lejano de... Sí, tal vez, en la periferia, en la periferia, como si fuéramos cristianos de quinta, ¿no? Así es. Y el mismo clero, a la hora de predicar, en muchos de los casos se ha escuchado y se ha sentido ese menosprecio al matrimonio. Como que no han vivido un propio duelo, un proceso personal de aquella renuncia a algo tan sagrado, tan magnífico, tan evidente de la presencia de Dios que es el matrimonio, y al no vivir el propio duelo, pues mejor le dan la vuelta y hablan como de ladito, como muy superficialmente del matrimonio, sin una pasión ni convicción respecto de que ese es el plan de Dios. Exactamente, yo creo que el Papa en ese sentido ha sido muy fuerte y muy claro, diciendo que el clericalismo es un vicio que hay que extirpar del clero y de los laicos, que a veces también colaboramos a ser clérigos odiosos, verticales, autoritarios, que no responden ni al mensaje del Evangelio ni a la enseñanza de la Iglesia. O dorándole la píldora a los obispos en lugar de ayudarles a ellos a ser más humanos, divinamente humanos. Exactamente. Justamente en esa atmósfera de apertura, de no clericalismo, de mayor libertad, etcétera, el Papa convoca al sínodo, empiezan los trabajos, y lo primero que sucede en el sínodo es la lectura de una relación previa que trata de recoger todas las voces que se habían expresado a lo largo y a lo ancho de la Iglesia Católica durante el año previo de consulta, que ya de alguna manera habían quedado medio recogidas en el instrumento de trabajo, pero se reelaboran y se hace una especie de discurso por parte del cardenal Erdo, que es el presidente de las conferencias episcopales europeas, en donde trata de resumir cuál es la situación del matrimonio y la familia a nivel global. Y algo que yo creo que para todos fue muy sorprendente fue descubrir que no toda la crisis familiar y matrimonial que vivimos es la misma en las distintas latitudes. Voy a poner un ejemplo muy simple pero elocuente. De repente nos llama la atención a todos, al momento de estar ahí sentados y escuchando, que una cosa es el tema de la ruptura y fracaso familiar y matrimonial, por ejemplo en Europa, en una sociedad de bienestar, a causa del individualismo y del consumismo, y otra cosa son las dificultades de los matrimonios y las familias, que a lo mejor también hasta llegamos en algún momento a una dificultad hasta de ruptura en América Latina, porque en América Latina esto está marcado por la pobreza, por la marginación, por el menosprecio a la figura de la mujer. Entonces es una cosa distinta. O la situación de los africanos, en donde de repente muchos obispos africanos nos comentan cómo empiezan a existir experiencias de familias musulmanas que se convierten, después de un largo proceso espiritual e interior, se convierten a la fe de la Iglesia, pero el Señor tiene 4 esposas, y obviamente se acercan a Cristo, y en el momento en que se acercan a la Iglesia y piden su integración, la Iglesia los rechaza porque son polígamos. Y polígamo, aquí hay que entender que no es esa imagen del jeque árabe que tiene un harem. No, es un hombre responsable de sus 4 esposas. Las 4 esposas le son fieles a él, tienen hijos, una familia con valores, pero bajo un esquema, un modelo familiar muy distinto al de la familia que nosotros habitualmente miramos en la calle. Entonces, justamente, y además, desde el punto de vista de la Biblia, judeocristianos, todos creemos en el matrimonio de un hombre con una mujer y nada más. Pero de repente, en el mundo árabe, cuando hay conversiones,
pues hay una estructura familiar con hijos que no se puede eludir porque ya los hijos están creciendo, ni modo que el esposo deje a una si se quede con otra, o las esposas tampoco quieren dejar a su esposo, las esposas son amigas entre sí. Entonces, la pregunta de los obispos es, ¿qué hacemos con estas personas que desean incorporarse a la iglesia, pero que de repente vienen de 20 o 30 años de poligamia? En Asia, obviamente la situación es distinta, la cuestión del encuentro con el budismo, también situaciones de vida familiar, sexual, de violencia distinta a las de América Latina. Y un último ejemplo nada más para decorar un poco cómo era el ambiente y las cosas que contaban. De repente levanta la mano un obispo católico, pero de rito oriental, de rito bizantino, que nos platica que también hay que entender que dado que en la Iglesia Católica fiel al Papa hay sacerdotes casados de rito bizantino y que de repente también entran en dificultades con su esposa y a veces piden el divorcio. Entonces, ¿qué se hace también en estos casos y cómo atender a los sacerdotes católicos fieles al Papa casados que de repente también tienen algunas dificultades de convivencia matrimonial y familiar? Es decir, la realidad es muy diversa. En la Iglesia Católica a veces tenemos un poco el estereotipo de lo que nos enseña la Iglesia desde Roma o desde nuestra propia idea de Iglesia aquí en México y en América Latina, pero resulta que a la hora que nos juntamos todos, vemos que una cosa es Australia y otra es China, y una cosa es París y otra Nueva York y otra Buenos Aires. Es decir, las cosas son muy diversificadas. Y lo que sí es común es que la iglesia en todos estos lugares requiere una renovación profunda de la pastoral familiar, porque en todos estos lugares la voz y la acción de la iglesia es insuficiente. Es decir, sí se constata que estamos llegando tarde a entender y a atender los nuevos desafíos en materia de sexualidad, matrimonio y familia en los 5 continentes. Dado esto, es que se convoca al sínodo para tratar de ofrecer nuevas ideas y nuevas estrategias pastorales que acojan la realidad del pueblo de Dios que está sufriendo y que requiere una respuesta renovada en donde no basta repetir lo mismo de siempre. Claro, debe ser más allá de una visión biológica, porque se habló muchísimo por años, decenas de años del matrimonio desde el punto de vista biológico. Claro. Y se olvidó la parte afectiva, emocional, la parte de la complementariedad, de esto que ha dicho el Papa, que es un encuentro eucarístico, este encuentro entre hombre y mujer. Así es. ¿No? Vamos a un corte y regresamos.
Continuamos en Anunciación TV disfrutando de aquel encuentro entre obispos y laicos para el Sínodo de la Familia. Entonces, se hablaba desde el punto de vista bioético, pero por decenas de años se habló desde el punto de vista bioético al respecto del matrimonio, pero se perdió esa parte afectiva, emocional, la parte antropológica más completa. Y la profundización teológica, tal vez algo que yo creo que nos debe dar mucha paz a los católicos, es que el depósito de la fe, o sea, lo que nos regaló Jesús con su presencia y con su palabra, se puede seguir profundizando y las cosas que están definidas por la Iglesia admiten profundizaciones. No significan cambios, pero sí profundizaciones, y cada vez que la Iglesia profundiza, renueva su praxis pastoral. Por ejemplo, durante muchos años se concebía que el matrimonio tenía un fin principalmente reproductivo, porque Tomás de Aquino y muchos otros importantes autores teológicos habían afirmado que el fin primario de la vida sexual, del acto sexual, era la reproducción, y los fines secundarios eran la ayuda mutua y el remedio a la concupiscencia. Tuvo que llegar Karol Wojtyla y Paulo VI con la encíclica Humanae Vitae y luego con otras enseñanzas para decir: no existe un fin primario, sino existen dos significados complementarios, ninguno es más importante que el otro, que es el significado unitivo y el significado procreativo, y ambos tienen que ser vividos y juzgados a la luz del amor. Voy a poner un ejemplo muy práctico donde se ve la renovación doctrinal. Gracias a esta renovación de Juan Pablo II y de Paulo VI, hoy podemos decir que ninguna mujer, aún al interior del matrimonio, puede ser obligada en contra de su voluntad a tener relaciones sexuales. Porque justamente el varón que se debe a su mujer y su mujer al varón tienen que hacer lo que tengan que hacer en materia de intimidad sexual a la luz del compromiso amoroso y a través, digámoslo así, de la pedagogía del amor. Entonces, un varón que se impone violentamente a su esposa pidiéndole tener intimidad sexual, eso hoy queda más claro que nunca, gracias a la enseñanza de estos dos papas, Pablo VI y Juan Pablo II, que eso tenía que ser corregido, porque no podía ser justificado de ninguna manera a la luz de la novedad que trae Jesucristo al momento de comprender el matrimonio. Hoy el Papa Francisco nos está pidiendo justo profundizar nuevamente en la doctrina, en la filosofía, con una perspectiva personalista, para renovar la pastoral. Pura profundización doctrinal que no nos lleve a una renovación pastoral habla mal de la doctrina, porque la doctrina no es una doctrina teórica, es ante todo un legado vivo de Jesús vivo, que nos quiere sanar de nuestras heridas siempre. Por lo tanto, la profundización doctrinal auténtica debe de conducir a nuevas ideas en pastoral, y la profundización pastoral, también la renovación pastoral, requerirá siempre estar asociada a una fidelidad fuerte a la vida del Evangelio. Entonces el Papa con gran libertad nos invita a este nuevo momento de reflexión y de acción renovada. Y ahí es donde de repente empezaron a aparecer algunas controversias que en los medios se visibilizaron, en donde algunas personas, repitiendo la doctrina de siempre y sin querer profundizar, no ofrecían ninguna novedad pastoral, y otros que, tratando de innovar en pastoral, trataban como de romper con la doctrina y la enseñanza de la Iglesia de siempre. Entonces estas dos posiciones indiscutiblemente aparecieron al interior del sínodo. El Papa no se espantó de ello, al contrario, animó a que la discusión fuera muy libre, a que todos expresáramos nuestras propias convicciones. Creo que la gran mayoría de los obispos y de los laicos asistentes acogimos el mensaje del Papa, y sí, algunas personas se resistieron a ello, sobre todo en los sectores más conservadores, tratando de decir que, digámoslo así, la doctrina que dejó Juan Pablo II es inmutable y no admite una profundización ulterior, ni se deben de implementar cambios en la disciplina o en la pastoral. Desde mi punto de vista, esto es un error grave, porque la Iglesia nunca ha sostenido esa postura de inamovilidad doctrinal y pastoral, sino que siempre la vida cristiana es conversión. Y la palabra de Dios está viva. Y conversión que implica renovación y cambio. Y reconocer que algunas cosas se expresan de manera deficiente en un momento y que pueden
expresarse mejor en otro momento, y que eso puede llevar a cambios a veces hasta en la disciplina de los sacramentos, como ha sucedido tantas veces en la historia de la Iglesia. Así es. Ahora, me interesa mucho saber qué lecturas bíblicas tomaron en cuenta para pensar sobre la vida. Por ejemplo, cuando estaban en el Sínodo de la Familia, yo pensaba tanto en la Samaritana, que una vez saciada su sed de ese amor, de esa avidez de amor, ¿no? Saciada, ya con calma, seguramente es muy probable que haya encontrado ahora sí un verdadero marido. Exacto. O pienso en Sara, la de Tobías, después de 7, 8 maridos, al fin llega Tobías, ¿no? Pienso en tantas situaciones tan controvertidas, tan difíciles que se nos cuentan en la Biblia, y que Cristo nos alecciona con eso y nos habla de su misericordia. Exactamente. Nos habla de una esperanza de vida para todos, ¿no? Fíjate que una de las críticas que le hicieron al Papa, aún ahí en los días del sínodo, era de que no hablaba, de que se mantenía al frente de las sesiones y callado. Y eso fue falso, porque en las mañanas los que querían ir a misa con el Papa, iban a misa con el Papa y podían ver la reflexión bíblica que el Papa hacía para iluminar al sínodo. Y justamente, digamos, aunque pues eran las lecturas de cada día, digamos, se pudo detectar claramente un común denominador, que es este que tú ya destacabas ahorita, que es el mirar que Jesús, en los distintos momentos de su vida y en sus distintas, digamos, enseñanzas, ante todo nos manifiesta misericordia. Entonces, si hubo unos textos bíblicos que el propio Papa puso a disposición meditada y orante de todos los que asistimos al sínodo, eran, digámoslo así, el Evangelio de la misericordia. Esto no es una modita o una mera actitud piadosa del Papa. Yo creo que tiene además un fundamento profundamente teológico y duro. La vida cristiana es exigente, la vida cristiana implica una moral cristiana, pero lo más decisivo en la vida cristiana es que yo, a pesar de mis miserias, descubra que hay algo más grande que estas miserias, que me abraza, me perdona y me sana. Y esa es la misericordia de Dios, que me da algo que yo no merezco. Los que en el sínodo decían cosas como, por ejemplo, tales y cuales tipos de personas no merecen acercarse a la Eucaristía o a X o Y cosa de la vida cristiana porque no viven perfectamente la vida cristiana, su servidor, por ejemplo, en una intervención pública respondió diciendo: por supuesto que, ejemplo, los divorciados vueltos a casar no merecen acceder a la Eucaristía, como ninguno de los aquí presentes, porque la Eucaristía no es merecimiento de nadie, es gratis, es un gesto gratuito en donde Jesús se queda con medio de nosotros no para premiar a los perfectos, sino, como dice el Papa, para sanar a nosotros los pecadores. Cuando uno mira así el mensaje del Papa, uno descubre que la radicalidad de la misericordia tiene que ser tan grande como la que el mismo Jesús tuvo. Y por lo tanto que la Iglesia tiene que hacer un esfuerzo de seguir a Cristo crucificado, radicalmente amando al pecador que no merece ser amado, amando a ese pecador que soy yo y que eres tú y que somos todos, al máximo, sin juzgarlo de entrada. Y entonces está, por ejemplo, a mí un texto que me gusta mucho y que yo creo que ilustra mucho la atmósfera del sínodo es ese. Jesús se encuentra con la mujer adúltera, le responde a los que le intentan apedrear diciéndoles: el que no haya pecado que tire la primera piedra. Y ya cuando él se vuelve a dialogar en un micro diálogo con ella, le dice: ya nadie te juzga porque todos se han ido, nadie te juzga, yo tampoco te juzgo, vete y no peques más. En este pequeño diálogo se nota una estructura. Primero Jesús acoge y abraza a la persona, no importa cómo esté, sin juzgarla, y luego la invita a un camino de conversión que en cada caso es distinto en su velocidad, en su ritmo, y todos vamos teniendo dificultades y recaídas, etcétera. Y luego también, hablando de ella misma, que nunca sabremos si es exactamente la misma que lloró sobre sus pies y le secó con el cabello y le echó el perfume, ¿no? Pero es otra mujer, y que él dice, ¿no? Públicamente la reconoce y dice: ella es la que más ha amado. Exactamente. Porque mucho ha sido perdonada y se da cuenta de cuánto ha sido amada en ese perdón y corresponde. Entonces también Cristo nos enseña el tema de la intención, que es lo que más cuenta. Por ejemplo, y que solo es sondable para Dios. Exacto, o sea, el interior de la conciencia es solo Dios. Y eso es enseñanza
tradicionalísima de la Iglesia, que en conciencia ni la Iglesia, dice el famoso adagio escolástico, ¿no? Pero además todo esto es, o sea, ¿por qué es importante? Porque la fe solo se vuelve creíble a través de la misericordia. O sea, la fe no se vuelve creíble a través de razonamientos filosóficos. O sea, a mí me gusta la filosofía mucho y a eso me dedico, pero nadie se convierte a través de silogismos y argumentos, sino la gente descubre que Jesús es el verdadero Dios cuando ve en su carne viva, en su vida real, que existe un espacio donde puede ser perdonado y acogido sin ser juzgado, así como está. Entonces, cuando yo me descubro perdonado y acogido, empiezo a sospechar que no es el Dios cristiano sí existe. Entonces, en el tema del matrimonio y la familia, en donde hay tantas heridas, se juega en buena medida la credibilidad de la Iglesia. Por eso el Papa escoge este tema y pone el énfasis en que la Iglesia tiene que hacer el esfuerzo máximo por renovar su disciplina y su pastoral para que nunca nadie se sienta excluido, sino que hasta el hombre más alejado y más adverso a la propia Iglesia puede encontrar en ella un espacio de abrazo y de bienvenida. Excelente, hermosísimo. ¿Y los temas controvertidos qué eran? Que si los homosexuales comulgan o no, que si los divorciados comulgan o no, que si... ¿qué más había en esto? No hablaron del celibato sacerdotal como para que se abra no solo al rito oriental, sino y tampoco solo a los anglicanos que se han convertido al catolicismo y que van con todo y su mujer y sus hijos al servicio sacerdotal, sino que se vea natural el matrimonio. O sea, el deseo de estar casado o no se da lo mismo entre laicos que entre sacerdotes. Hay sacerdotes que felizmente van casados por la vida, y hay otros que lo han tenido que hacer tras bambalinas, vivir su romance, su cariño, la ayuda idónea que reciben de parte de una mujer, pues sin poderlo vivir públicamente, como si fuera una vergüenza el matrimonio, cuando, o sea, ¿qué ejemplo está dispuesto a dar la Iglesia del lado del clero para que el matrimonio sea visto como lo más sagrado? Sí, primero, yo creo que... Y además que coincida con el judaísmo, porque para el judío es inexplicable vivir y andar así solito como un perro sin dueño, sin tener un nicho seguro donde poner el corazón para caminar como peregrinos. Sí, yo creo que en el sínodo hubo una gran conciencia que el matrimonio es algo santo. Y por lo tanto no es una especie de cosa un poco vergonzosa para algunos, sino que es algo santo, querido por Dios, y que el matrimonio también es susceptible de ser vivido desde el sacerdocio, porque de hecho así ha sido históricamente en la Iglesia. Recientemente el Papa Francisco, hace apenas unos 5 días, acaba de tomar una decisión histórica, que justamente para evitar el escándalo, para que la gente no se rasgara las vestiduras en países como México u otros, en donde solamente conocemos el rito latino, se había prohibido que el clero y los fieles de rito bizantino, de rito oriental, con sacerdotes casados, hicieran misión. El Papa acaba de levantar esa prohibición para que los sacerdotes casados que viven tal vez en Grecia, en Ucrania, en Croacia, en Bosnia, en Rusia, etcétera, salgan a anunciar esta nueva modalidad de vida cristiana y de sacerdocio, en donde los sacerdotes con sus esposas y sus hijos, fieles al Papa, sin cuestionar en lo más mínimo a la Iglesia Católica y a su unidad, propongan también su estilo de vida cristiana como una propuesta que enriquece a la Iglesia universal y no solo a ciertos sectores culturales que tradicionalmente habían tenido este tipo de práctica. Bendito Dios, porque aquí en México y en Centroamérica, en todas las zonas indígenas, la mayoría de los sacerdotes llevan su mujer y sus hijos, y la comunidad así los acepta y los reconoce como pastores. También el Papa Benedicto introdujo algo nuevo. Es algo genético, cultural, algo histórico, es cuestión de cosmovisión. Hay culturas originarias en nuestro país donde es inconcebible que el hombre no tenga su compañera, que es la que va a darle todo lo que él no tiene, porque él es hombre y ella es mujer, y entonces así sirven mejor a Dios. Entonces, hay culturas indígenas nuestras donde el sacerdote vive con mujer e hijos. Exactamente. Eso también se habló. Eso no se habló. En general, pero existe un proceso largo que el cardenal Ratzinger personalmente como cardenal estuvo dirigiendo, de observar todas las experiencias de teología en los pueblos indígenas, sobre todo en México y en América Latina, para tratar de discernir, y no se resolvió nada. Es decir, se sigue el proceso de observación. Pero Benedicto XVI, todavía siendo papa, también introdujo una novedad que es muy poco conocida. Antes de Benedicto XVI se afirmaba lo siguiente: en el rito latino los sacerdotes siempre han de ser célibes.
Pero él tuvo un gesto aparentemente minúsculo, pero muy significativo, y es que permite que los sacerdotes casados anglicanos se incorporen al rito latino. Con todo y su esposa, y sus hijos. ¿Esto qué significa? Que por primera vez en la historia de la Iglesia ya hay sacerdotes casados de rito latino dentro de la modalidad particular que provee un documento que se llama Anglicanus Cetibus y que les ofrece una modalidad particular de vivencia del rito latino bajo estilo anglicano. ¿Por qué es tan importante esto? Porque, ¿qué quiere decir? Que también en el rito latino ya comienzan a haber sacerdotes casados cuando responden a cierta situación cultural e histórica como es la propia de los anglicanos. ¿Qué quiere decir? Que la disciplina de los sacramentos, por ejemplo en el sacerdocio o en el matrimonio, puede tener evoluciones si se profundiza realmente en el depósito de la fe. Voy a poner un ejemplo aparentemente distinto, pero que se lo cuente. Por ejemplo, en los primeros siglos de la Iglesia, el bautismo se administraba antes del momento de la muerte. El propio emperador Constantino, que convoca al concilio constantinopolitano, es decir, era un emperador que convocaba concilios, a donde iba hasta todos los obispos, cardenales, etcétera, a definir cosas muy importantes, se bautizó antes de la muerte. ¿Por qué insisto esto? Porque quiere decir que en aquella época había una cierta comprensión del sacramento del bautismo y había un cierto contexto sociocultural que generaban esta disciplina en materia del sacramento del bautismo. Eso fue cambiando lentamente y hoy sabemos que cuando el niño nace, pocos días después, se le acerca al sacramento del bautismo porque hoy entendemos mejor la teología del bautismo y también porque hay un contexto sociocultural que invita justamente a ingresar a los niños muy pequeñitos al misterio de la Iglesia. Cuando miramos el sacramento del matrimonio, también tenemos que entender que hay cosas que son esenciales, por ejemplo, la indisolubilidad. El cardenal aparentemente más de avanzadas, más aparentemente liberal en el sínodo, el cardenal Walter Kasper, fue el primero que dijo que la indisolubilidad del matrimonio no estaba en cuestión, pero que había que entender que muchas veces la preparación prematrimonial que la Iglesia ofrece a los jóvenes es tan deficiente que prácticamente son inconscientes respecto de todo lo que contraen al momento de casarse y por lo tanto que no se vale pedir máximo rigor al momento de una nulidad y tener una máxima laxitud al momento de la preparación matrimonial. Correctísimo. Hay una desproporción. Entonces, sin cuestionar la indisolubilidad, el cardenal Kasper lo que nos decía es, tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que la Iglesia tiene de preparar mal a los jóvenes y por lo tanto de ser una causa parcial a lo mejor, pero una causa de los fracasos matrimoniales en muchas ocasiones. Por supuesto que sí, claro, porque esos matrimonios son nulos desde el principio, inexistentes. Así es. Porque han ido sin conciencia, sin libertad interior, sin conocimiento de sí mismos, sin un proyecto de vida en común, acorde con el espíritu cristiano, que es a lo que se les invita cuando se les propone el plan de casarse también por la Iglesia, etcétera. Sí. O sea, no hay una formación ni un proceso de vocacional o algo de así, discernimiento, ¿no? vocacional. De discernimiento. Tu servidor, por ejemplo, en una intervención pública también abiertamente insistió en que es necesario profundizar en las causales de nulidad matrimonial, porque ahorita hay una interpretación desde mi punto de vista todavía muy restrictiva, y ampliarlas a nuevas causales, porque hay fenómenos psicológicos y sociales que ya meritan ser considerados de una manera un poco más analítica para entender por qué a veces una persona que no tiene por qué estar formada ni en derecho canónico ni en teología, llega con sus lágrimas a un tribunal eclesiástico y expresa con cierta dificultad que ha fracasado en su matrimonio, y realmente las causas que lo llevan a ese fracaso no todas han existido desde siempre, sino que son fruto de un mundo globalizado, de un mundo que nos hace muy vulnerables afectivamente, en un mundo hipersexualizado, en donde las cosas están moduladas de una manera bien distinta a como se modulaban tal vez hace 100, 200 o 500 años a nivel educativo y cultural. Por lo tanto, es necesaria una reconsideración de causales de nulidad que permita, sin caer en la laxitud, pero sí entender que el momento que estamos viviendo, como dice el propio Papa Francisco, es un cambio de época. No es un mero época de cambios, sino es un verdadero cambio de época que exige que la Iglesia tenga una nueva sensibilidad delante de los dramas del matrimonio y la familia. ¡Qué maravilla! Es un tiempo de sanar.
¿no? Es un tiempo que en lugar de exigir y exigir, hay que primero curar las heridas, después educar en el amor y después todos volar como águilas, todos juntos. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos en Anunciación TV. ¿Y ahora qué sigue, Rodrigo? ¿Ya tienen el documento de cuántas páginas es? ¿Cuáles son los capítulos? Después de 2 semanas de discusiones, hubo varias redacciones, una intermedia muy polémica, pero al final se logra una redacción que se vota en cada uno de los parágrafos. Es decir, cada uno de los parrafitos del documento final se va votando. Y la norma dice que solamente los que tienen 2/3 son aprobados y los que adquieren menos de 2/3 de los votos tienen que quedar fuera. Entonces, al terminar la votación, el Papa toma la palabra y dice que aún los párrafos en que no se lograron los 2/3 más 1, pero que en donde se logró una inmensa mayoría, y que eran los párrafos más delicados y a veces hasta polémicos, que se publiquen indicando cuántos votos sacaron. Este fue un gesto muy importante del Papa, porque, por supuesto que el Papa tiene plena potestad para añadir este aspecto a la norma, porque de esta manera todo el pueblo de Dios puede percibir en cada párrafo del texto final cómo fue el sentir de los obispos, y aún en los párrafos que no están aprobados, qué mayoría alcanzaron, que es una mayoría súper significativa. Son los párrafos precisamente en donde se habla de admitir en la Eucaristía a los divorciados vueltos a casar, en donde se dice que hay que tener una estrategia de acogida pastoral a los homosexuales, sin con ello estar de acuerdo en la vida homosexual activa, pero sí entender que las personas homosexuales también son hijos de Dios, tienen dignidad y merecen todo nuestro respeto, y reconocer que la Iglesia no ha sido suficientemente radical en gestos de acogida y acompañamiento verdaderamente evangélico a la comunidad homosexual.
Entonces esos párrafos que no alcanzaron la mayoría necesaria por reglamento, sin embargo el Papa ordena que también se publique. ¿Qué sigue ahora? Sigue el momento en el que durante un año las conferencias episcopales tienen la obligación de estudiar y preparar propuestas para que sus delegados para el próximo sínodo las lleven, y el delegado no solamente vaya con sus ideas en lo individual, sino recoja el sentir de las conferencias episcopales nacionales. ¿Quién va al sínodo? Normalmente, si no se modifica la norma, los asistentes al próximo sínodo serán los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo, los miembros de los dicasterios, o sea, los encargados en Roma de los distintos departamentos del Vaticano, y los invitados personales que el Papa quiera hacer. Yo mismo he sugerido que, dado el desgaste que hemos tenido el equipo organizador, yo creo que deberíamos no ser invitados, sino que el equipo organizador necesita ser renovado y darle espacio nuevamente, ¿no?, a que haya nuevos expertos y nuevos obispos. Pero no sería como volver a empezar. Nada más el equipo organizador. Yo creo que la gran mayoría de los que asistan al sínodo tienen que ser los mismos, digamos el 90%, pero algunos que pueden o no ir, pues que se renueven y que se deje, digamos, brotar la vida amplia de la Iglesia. Y también porque hay que reconocer, hubo un desgaste, hubo críticas y acusaciones, algunas muy severas a los que fuimos parte del equipo organizador, diciendo que estábamos en una actitud excesivamente liberal, que traicionábamos la doctrina. Claro, yo a la hora de que interrogaba a algunos de las personas que nos hacían estas acusaciones, les decía, ¿y quién hace cabeza? Y alguno me dijo que el que hacía cabeza de esta traición era el Papa Francisco. Estas son acusaciones muy delicadas y muy graves que nos muestran que hay una especie de conservadurismo que llega a tal grado de radicalidad que es capaz ya de ir por encima del Papa, tratando de decir como que este Papa no fuera el verdadero. ¡Ay, qué horror! Más papistas que el Papa. Esto es muy delicado porque una cosa que sí es doctrina dura y cruda de la Iglesia, inamovible, es que el Papa podrá tener la conducta que se quiera en su vida privada, pero el Papa no puede ser ni ha sido hereje jamás. ¿Por qué? Porque la promesa de Jesús de acompañar a Pedro y a sus sucesores, aunque no sean coherentes en materia de fe y de moral, es una promesa total de Dios. Entonces, y así ha pasado en la historia. Y así ha pasado. Ha habido papas muy sospechosos en su vida privada. Rodrigo Borgia. O descaradamente. Fue un verdadero desastre. Y sin embargo, en materia de fe y de moral, justamente el Papa tiene una asistencia especial del Espíritu Santo. Eso es un dato revelado además en la Escritura. Y entonces esto sí es doctrina dura que un conservador debería conocer muy bien. Entonces este tipo de conservadurismo aparentemente ortodoxo, pero que desafía al Papa, no es conforme al Evangelio, no es conforme a la enseñanza de la Iglesia. Algunos cardenales dentro del sínodo fueron con el Papa Benedicto XVI a su residencia privada, a su monasterio, como a quererle sacar una declaración en privado para enfrentar a Francisco y a Benedicto XVI. Y entonces, ¿qué hizo Benedicto XVI? Les dijo, el único papa es Francisco, yo ya no soy papa, yo soy un obispo emérito. Y entonces, a la mañana siguiente, Benedicto XVI pidió audiencia con el Papa Francisco y le entregó la lista de los cardenales que fueron a acusar. Qué bien, qué hermosura, qué manera de transparentar las cosas. Esto que nos muestra que Benedicto XVI es un hombre extraordinariamente ejemplar, que sigue, evidentemente, con todo su conocimiento y su vida espiritual acompañando a la Iglesia y respetando la autoridad del Papa Francisco, que no es Papa o sea, es Papa realmente como fruto del Espíritu Santo. Nadie se esperaba un Papa así. Pero cuánto lo necesitábamos, muchísimo. Lo necesitaba esta iglesia. Una amiga judía, doctora en historia, me dijo, Tere, yo solo me hubiera hincado ante el Papa Juan Pablo II, judía la señora, doctora en historia. Solo de entre todos los seres humanos, solo ante el Papa Juan Pablo II. Pero cómo lamento que haya llenado estadios y vaciado iglesias. Algo pasó, no fue solo él, claro, fue toda una estructura complicadísima de la que ya se ha hablado mucho, de la que ya se han hecho varias denuncias, que se vaciaron las iglesias, es decir, que el Espíritu de Dios no fue recibido de corazón, no se entendió la voluntad de Dios, no se entendió la misericordia, todo lo contrario, hoy con Francisco pues se va conociendo el verdadero rostro de Cristo, y desde Benedicto XVI, Benedicto XVI rescató a San Agustín, lo sacó de las bibliotecas, lo puso sobre la mesa y es la misericordia de Cristo la que está ahí.
Sí, sí. En todas esas hay un grupo en palabras. Italia que es el grupo de los marxistas ratzingerianos. Son profesores de universidad pública, marxistas, de una izquierda muy radical, y que sin embargo han coincidido con Benedicto XVI en una gran cantidad de temas, y entonces públicamente han hecho manifiestos y firman así: marxistas ratzingerianos. ¿Qué quiere decir? Que cuando la Iglesia anuncia la misericordia, se vuelve creíble. Y hoy con Francisco yo creo que esa debe ser la bandera de todos. O sea, el método de la espada, del regaño, de la condena, no es un método cristiano, es un método más bien farisaico, un método que procede de la antigua alianza, un método que es superado por Jesucristo, y que aniquila a la persona, a la humanidad de la persona. Hoy justamente con Francisco vemos un ejemplo extraordinario, ¿no? Yo creo que inmerecido. No nos merecíamos un papa así, porque como iglesia hemos cometido muchos errores. Y este papa hoy, de tener una iglesia vapuleada, humillada, traidora en tantas cosas, ha logrado que a nivel mundial se reconozca que la iglesia está en un proceso de recuperación, no por una idea estratégica genial ni por un plan organizacional supremo, sino por un testimonio evangélico coherente como el de Francisco, que con gran sencillez anuncia lo elemental, y es que Jesús perdona, está dispuesto a perdonar los pecados de todos por igual, y de ofrecer una amistad a todos por igual, aún a los que se sienten alejados y adversos a la propia iglesia. Así es. No, ese es hermosísimo, hermosísimo. Y dime, ¿veremos algún día al padre Alberto Atié dando misa otra vez con su esposa y sus hijos? ¿Es posible? Un luchador social, alguien que ha dado, pues como San Pablo, ¿no? Dijo: yo preferiría perder el cielo con tal de que mis hermanos israelitas reconocieran la verdad que les presento, ¿no? Entonces, el Papa, no sé si está bien mi comparación, pero el padre Alberto Atié dio la vida por la verdad y tuvo que despedirse de su ejercicio ministerial sin dejar de ser sacerdote, pero al paso que vamos en la iglesia se pueden pues perdonar algunas decisiones abruptas de quien sea, ¿no? Siempre y cuando conservan el espíritu de Cristo. Sí, Alberto es un queridísimo amigo y hermano, y que ha sido testigo de una gran cantidad de verdades, a veces muy ocultadas al interior de la iglesia. Yo creo que en la iglesia estamos en un proceso en donde lentamente todos necesitamos conversión, tirios y troyanos. Entonces, como iglesia y como institución, yo veo que hay un proceso muy esperanzador. Yo no sé cuáles pueden ser las decisiones finales del sínodo u otras en otros ámbitos, como puede ser el caso de sacerdotes que en algún momento, por distintas razones, han dejado el ministerio. Pero lo que sí me queda claro es que con el Papa Francisco, la iglesia se coloca en una actitud de búsqueda y acercamiento con todos. No solo con Alberto Atié, sino con aún hombres que han roto frontalmente, que no es el caso de Alberto, que han roto frontalmente con el depósito de la fe, con el evangelio, que han desafiado a veces cosas muy profundas de la fe de la iglesia. El Papa es el primero que los busca y les ofrece una amistad y una posibilidad de diálogo. Sus diálogos con los exponentes del pensamiento más adverso al interior de la iglesia son frontales, pacíficos, llenos de simpatía y de humildad, y a veces estos gestos construyen más que 1000 libros de argumentación filosófica o teológica que se puedan escribir. Entonces, por eso yo creo que hay un camino de esperanza para todos, y yo creo que el testimonio del Papa nos deja también una lección a todos, ¿no? Que si también el camino de transformación de la iglesia no comienza por mí en primera persona, hacemos las cosas mal, ¿no? Si esperamos todo de Francisco y esto no se vuelve también un itinerario educativo para mi propio corazón y para mi propia inteligencia, para así serle fiel al Evangelio, pero entender que el Evangelio es una persona viva, que se acerca una y otra vez, no importa cómo yo me encuentre, a mi vida y a la tuya. Si somos fieles a esa experiencia, entonces la iglesia tendrá una perspectiva de renovación inmensa, y seguramente muchas personas que en algún momento se han sentido distanciadas, como Alberto u otros, podrán encontrar un nuevo espacio de acogida liberador y alegre, ¿no? En donde todos nos podamos volver a abrazar como hermanos. Claro, que vivan en plenitud su orden sacerdotal y su matrimonio, sin tener que ocultar ni una cosa ni la otra. Y otras dificultades que a lo mejor también están por ahí.
seguramente habrá posibilidad de reencuentro. Si tú y yo no hacemos ese camino, entonces las resistencias no vendrán del Papa, vendrán de que nosotros mismos no ayudamos a la renovación de la Iglesia. Además, el Espíritu sopla fuerte y a todos nos habla y nos platica y nos propone, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que tratar de recibir ese mensaje y traducirlo y compartirlo con el Papa y los obispos para que ellos también tengan elementos de análisis para ir haciendo los cambios necesarios. Así es. Ahora, yo amo a los judíos, tanto como el Papa Francisco, te lo juro, desde hace muchísimo, y es que soy ascendiente también de judíos, ¿no? Y entonces yo admiro mucho cómo viven ellos el matrimonio y la familia. Se rescatan algunas cosas en este sínodo de la familia, de toda esa cultura judaica que aporta tantos elementos y argumentos para salvar, defender, proteger el matrimonio y la familia. En el sínodo prácticamente no hubo, o sea, no se apeló a la tradición judía, que yo creo que es algo que habría que atender, porque sí hay un trabajo muy constante desde Paulo VI de camino en unidad con los judíos. La relación entre la Iglesia Católica y los judíos no es la misma que hay entre la Iglesia Católica y otras religiones, aún cristianas, porque los judíos son el pueblo de la antigua alianza que nunca ha sido revocada. ¿Qué significa esto? Que Dios no se arrepiente de sus promesas. Entonces son realmente, no es una metáfora, son realmente nuestros hermanos mayores. Entonces un católico no se puede entender más que hermanado con el pueblo judío. Esa es la única manera real de ser católico, y por lo tanto no solamente merecen un gran respeto, sino una acogida eclesial, porque el pueblo de la nueva alianza es deudor del pueblo de la antigua alianza, y la antigua alianza no ha sido derogada. Así es que esto amerita una mirada atenta hacia el judaísmo. Así es. Una mirada atentísima. El Papa Francisco en su historia personal ha tenido una cercanía con el pueblo judío, pues casi igual o más grande que la del propio Papa Juan Pablo, que también tuvo desde muy pequeño amistad con los judíos. Entonces yo creo que en efecto, aunque no existe homogeneidad en la disciplina religiosa judía, existen también distintos movimientos, acentos, comunidades y maneras de entender la propia fe. Sin embargo, sí existe una experiencia histórica en donde, si el pueblo judío ha sobrevivido, no ha sido porque tengan un Estado hoy de Israel, sino por la unidad de sus familias y de sus tradiciones. Exacto. Y eso yo creo que es algo que es muy importante que en la Iglesia se recupere. ¿En qué punto ya en particular, para no ser abstracto? En que hoy una de las cosas que sí se discutió del sínodo es la dificultad que tenemos los padres de transmitir la experiencia de la fe y de los valores cristianos a nuestros hijos. Hoy, aún en familias católicas bien integradas, de repente hay dificultades de comunicación de la experiencia de la fe. El pueblo judío ha pasado 2000 años de persecución o más, de todo tipo, y sin embargo ha mantenido una unidad importantísima, misteriosísima, a través de la experiencia de las familias que aún en situaciones de máxima adversidad logran transmitir la fe. Y aún los más liberales, A mí me consta cómo hay gente que de repente aún en la comunidad judía se separa de la experiencia de la fe, se siguen reconociendo judíos, y luego en un cierto momento límite vuelven a vivir muy intensamente la experiencia de la fe. ¿Por qué? Porque es algo irrenunciable. Hay un modo de ser familia al interior de la comunidad judía que sigue potenciando al máximo pues sí, la unidad y la vivencia misteriosa, con grandes dificultades, pero de una unidad que trasciende a veces los problemas más complejos, como puede ser hasta la persecución violenta. Entonces yo creo que ahí hay algo que aprender, porque la familia cristiana hoy está muy vulnerada en distintos aspectos, pero uno muy clave es esto, ¿no? Que yo, que soy padre y que soy consciente y que de repente a lo mejor he tenido una experiencia de fe, no logro muchas veces entablar un diálogo pertinente con mi hijo, que se muestra escéptico ante mi manera de vivir y de concebir la vida, y eso no es problema de mi hijo, es problema mío, que no logro alcanzar su corazón, por más que lo ame y por más que lo quiera, por una dificultad educativa que no ha sido renovada con la suficiente radicalidad. Claro, pero todo va a ser en cascada. Una vez que quede claro cuál va a ser la pastoral,
los mismos papás y mamás más radicales y más dogmáticos y más ritualistas van a tener que poner por delante la misericordia, Exacto. la ternura, la fraternidad, la dulzura, la acogida, ¿no? Para ir sanando las heridas de ellos mismos y de sus hijos. Entonces la transmisión de la fe será mucho más auténtica, más espontánea, más real, porque va a pender de un trato personalísimo con Jesucristo a partir de la oración. Así, Supongo que en gracias. todo el proyecto está propiciar el encuentro personal de Cristo corazón a corazón, ¿no? Así es, y superar un vicio que tenemos muy al interior de la Iglesia Católica y que el Papa Benedicto lo denunció y ahora Francisco lo denuncia más que nunca, que es el moralismo. Es decir, la reducción del Evangelio a un conjunto de valores de gente bonita y decente. Sí. Entonces, es increíble cómo existen todavía grupos al interior de la Iglesia Católica que creen realmente que los valores salvan. Y los valores no salvan, lo que salva es el perdón y el amor de Dios vivo. El Papa Francisco ahí ha tenido palabras durísimas diciendo fariseos que cargan pesos en la gente que ni ellos mismos pueden soportar en sus hombros. Fariseos, ustedes que solamente anuncian las normas morales aparentemente correctas, pero no tienen gestos de misericordia concreta con la gente. Todas esas frases tan fuertes del Papa Francisco nos deben llegar en primer lugar a uno mismo y también entender que hay sectores de la Iglesia que necesitan una purificación profunda en estos temas, porque la Iglesia cuando fracasa es cuando recae en actitudes farisaicas, puramente legalistas, aparentemente correctas, pero como lo vemos en el Evangelio, que son trampas, que hasta los mismos fariseos le ponen a Jesús, y Jesús siempre responde de una manera sorprendente, con misericordia, rompiendo los esquemas puramente legalistas y mostrando que el verdadero Dios es un Dios que es amor antes que condena. Hermosísimo. Entonces dime, ¿qué esperas para el 2015? ¿Qué decisiones tú, si estuviera en ti? ¿No? Bueno, eso es muy difícil, sí, pero ¿qué querrías, no? Después de haber oído, visto, escuchado, percibido el ambiente, las posturas, entendido la problemática de la familia en los distintos lugares del mundo, etcétera. Por ejemplo, yo te diría, yo quiero que desde el catecismo se hable del matrimonio como el camino al cielo. Desde el catecismo, ¿eh? Claro. Entonces, eso te diría que el plan de los jóvenes, los ambientes juveniles dentro de la iglesia sean muy llenos de oración, muy contemplativos, no solamente cargados de euforia y de fiesta y de aventura misionera, sino que realmente lleven al enamoramiento con Jesús para que de ahí surja esa capacidad de amarse entre hombre y mujer que dura para siempre, ¿no? Sí, yo lo que esperaría, y pues son las cosas que yo me atreví a decir también en el sínodo, es uno, que haya realmente una estrategia permanente de acompañamiento a los novios. Los novios llegan muy tarde a encontrarse con la iglesia, ya cuando están a punto de casarse, en el mejor de los casos. Cuando realmente el noviazgo es un camino que tiene que ser acompañado pastoralmente y en donde la iglesia muchas veces no se ha interesado, tal vez por considerarlo trivial o por considerarlo superfluo o un momento sensiblón o hipersexualizado o lo que sea. La iglesia tiene que acompañar a los novios si quiere exigir realmente fuerte en materia de fidelidad y superar posibilidades de fracaso matrimonial. Entonces yo creo que se requiere un camino de catecumenado permanente, interesante, existencialmente atractivo para los jóvenes de hoy. Una segunda cosa es, para los matrimonios que viven y las familias que viven o vivimos dificultades, lo más importante nuevamente es una actitud de acogida y acompañamiento, un discernimiento no basado solo en la norma, sino un discernimiento principalmente basado en la norma y en el amor, en simultáneo, que permita mirar con compasión a la gente que sufre al interior del matrimonio y la familia y con soluciones creativas. Por ejemplo, su servidor apoyó muy fuertemente la necesidad de que, por ejemplo, los procesos de nulidad matrimonial no solamente sean judiciales, sino también administrativos, que algunos sean... Yo sugerí que la potestad de las llaves, es decir, la capacidad que tiene todo obispo de atar y desatar, sea profundizada, porque en algunos casos el obispo pueda tener verdaderas facultades para que aún las personas que no merecen puedan acogerse a una solución misericordiosa y caritativa de la iglesia, aunque no haya merecimientos, porque hay muchas faltas de ambas partes.
Yo creo que los obispos, en otras palabras, tienen que ser más facultados. Y no esto no brota de una idea extraña al Evangelio, sino profundizando en la teología de qué significa ser sucesor de los apóstoles. Creo que puede haber soluciones disciplinares más pertinentes. 3, yo creo que una cosa muy beneficiosa para la Iglesia Católica de rito latino será el que en los territorios donde ella ya existe se reciba alegremente a los misioneros de rito bizantino. Hoy existe una sensibilidad a los sacerdotes casados, a los sacerdotes casados y a su liturgia. Hoy yo lo he visto en carne propia y con algunos alumnos que tengo, como de repente algunas formas estéticas y litúrgicas del rito latino no responden tan fuertemente como cuando un joven, aún mexicano, se encuentra con los íconos, con las velas, con la música, con el arameo, con la liturgia de los distintos ritos orientales al interior de la Iglesia Católica. Sí hay un potencial evangelizador en toda esa tradición, muchas veces desconocida para nosotros, pero que tiene unos elementos realmente muy potentes en este momento en que somos tan icónicos, o sea, somos tan multimedia, tan visuales. Toda la pedagogía que brota, por ejemplo, de orar con un ícono, puede hacer que un joven posmoderno encuentre un camino de reencuentro con Cristo y con la Iglesia, yo creo, muy atractivo, y además la posibilidad del sacerdocio uxorado, es decir, con esposa, como se ofrece en el rito oriental. Yo creo que esto es algo que el Papa recientísimamente acaba de autorizar y que es muy poco conocido y casi no ha sido comentado en los medios de comunicación. Pues qué bueno que lo comentas en este programa, magnífico. Casi, de manera casi ¿Esto se puede leer completo en news.va? Exactamente, en la página web del Vaticano ya está la autorización del Papa para que todos los ritos orientales puedan tener actividad misional. ¡Qué maravilla! Así ya no habrá escándalo al ver a un sacerdote casado y se verá con veneración el matrimonio. Pues. Así es, exactamente, sí. Y lograremos ofrecer una alternativa también para quien tenga esa sensibilidad y esa vocación de casarse y eventualmente de ser sacerdote, pues que lo pueda hacer con toda libertad y alegría. Maravilloso. ¿No? Y alegría. Y ya por último, yo creo que una perspectiva es así muy, bueno, que yo anhelaría profundamente, es que como iglesia aprendamos a dialogar y no a condenar. El Papa propone un método a través del sínodo. Ser una iglesia más sinodal significa ser una iglesia más comunitaria, más tolerante, más diversa, más respetuosa de esa diversidad y de esa pluralidad de soluciones pastorales que en distintos contextos hay que ofrecer. El Papa no quiere homogeneidad, quiere al contrario que en cada lugar, en cada región, en cada diócesis puedan existir soluciones diversificadas a distintos desafíos pastorales, y para allá vamos. ¡Qué maravilla! Pero no basta que el Papa quiera, sino es necesario que también como iglesia ayudemos a nuestros pastores a caminar hacia una iglesia mucho más dialogante, más fraterna, en donde aprendamos a colaborar, que las congregaciones religiosas colaboren entre sí, que las diócesis fuertes ayuden a las débiles. Hoy sigue siendo escandaloso como megadiócesis con muchísimos recursos financieros conviven con diócesis muy pobres en una misma zona geográfica, y muchas veces las ayudas sustantivas profundas son escasas. Entonces el Papa está pidiendo un nuevo estilo de ser iglesia en donde podamos compartir nuestras riquezas, nuestras pobrezas con mayor libertad para dar un testimonio más evangélico y superar estos esquemas de iglesia rígida, no fraterna, individualista, verticalísima, en donde lo único que se hace es, en nombre de la ortodoxia, lastimar la caridad. Así es, me encanta, claro. El Papa lo que quiere es una iglesia realista, misericordiosa y con una fe impresionante, confiando que el Espíritu Santo sopla por todos lados, que nos habla a todos, que Dios está vivo entre nosotros, que Dios le da a cada persona lo que cada persona necesita. No nos da a todos por igual, sino a cada quien justo lo que necesita, según su cultura, su historia, su personalidad, su sensibilidad, ¿no? Entonces, pues maravilloso, realismo, misericordia, una gran fe y por encima de todo siempre el amor. Así es, exactamente. Excelente. Yo creo que es el proyecto del Papa. Qué maravilla, me encanta. Pues es el proyecto de Jesucristo, el verdadero. Sí.
¿no? Exactamente. Muy bien, Rodrigo, muchísimas gracias, No, felicidades. Por favor, no dejes de contarnos lo que vas avanzando claro, y descubriendo en el tiempo respecto al sínodo, y este es tu espacio para que comuniques lo que quieras. Gracias, igual. Tómalo en serio. Estamos a sus órdenes siempre para venir aquí. Mis compañeros en el Centro de Investigación están a tus órdenes también. Otro día ya nos platicas qué hacen más por allá, ¿no? Claro que sí, con muchísimo gusto. Muchas gracias. A ti. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.